Listo, ya. ¿Alguna inquietud tal vez ahí respecto al ejercicio? Ya. Entonces, ese es el problema que les puse, pues son fáciles realmente. Vamos a verlo en este caso, eh, lo que son los puntos críticos de la función. Al final, los puntos críticos son estos, ¿no? Son los puntos críticos son estos. Sí, en este caso, lo que estamos hablando ahorita son de puntos máximos y mínimos. Pero en este caso vamos a ver, determinar exactamente qué son puntos críticos, ¿no? Por punto crítico se entiende, dice, un punto singular, un punto donde no exista la derivada, en este caso, un punto extremo A o B del dominio. En este caso, pues el dominio sería, este sería en este caso el intervalo dominio, ¿no es cierto? La A y B, incluido A y B, por supuesto, en este caso, intervalo cerrado. Dice de definición de la función sea f de x una función continua en A y B. Vamos a ver en este caso. Si sea f definida en C, si f' de C, ¿qué quiere decir en este caso? En este caso, pues, definida en C es un punto cualquiera. Puede ser x valga, en este caso vale C, ¿sí? Entonces, f', que sería la primera derivada de la función, reemplazar el valor de C, no está definida en C exactamente, ¿sí? Se dice que C es un número crítico de f. Si cuando este número de C, o sea, en este caso, cuando x para mí está variando igual a C, dice que, en este caso, en C se dice que C es un número crítico de f. Los extremos relativos solo ocurren en los números críticos, exactamente, números críticos donde prácticamente cambia de forma el gráfico, ¿no es cierto? Si f tiene un máximo relativo o un mínimo relativo, en x igual a c, c será un número crítico de la función. Bueno, al final estamos hablando exactamente de las discusiones anteriores. Simplemente aquí ya llamamos en este caso puntos críticos, ¿no es cierto? Los puntos críticos también llamamos en las funciones más puntos de inflexión, ¿cierto? Viene puntos de inflexión, máximos mínimos o también puntos críticos. Entonces, a eso está refiriéndose exactamente lo que estamos ahorita hablando. Vamos a continuar. Ya. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en este caso, bueno, aquí tenemos el concepto que ya habíamos hablado, ¿cierto? Ahora vamos a ver exactamente un ejercicio, en este caso, pues, o mejor dicho, los pasos igual a seguir para obtener, en este caso, los, los extremos relativos o puntos críticos, llaman en este caso, ¿no es cierto? Dice, para hallar los extremos relativos de una función continua f, en un intervalo cerrado a y b es necesario. ¿Qué nomás vamos a hacer? Primero, hallar los números críticos de f en a y b, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace. Evaluar f en cada número crítico de a, b. En este caso quiere decir que a y b no están incluidos. Acá, en cambio, a y b están incluidos, ¿sí? ¿Ve? Acá. Evaluar f en a y b, o sea, en este caso reemplazar, en este caso los valores en la función del intervalo que nos está indicando, ¿no es cierto? Reemplazamos. Dice, el más grande de todos esos valores es el máximo. El más pequeño es el mínimo. Es lo que nos está diciendo en este caso. Entonces, esas son las reglas un poco para determinar este caso, localizar los relativos de un intervalo cerrado. Los extremos relativos en un intervalo cerrado, que sería en este caso 4 puntos que tenemos que nosotros eh, seguir para determinar exactamente esos valores que estamos hablando acá. Vamos a ver. Ya, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es algo similar a lo que venimos haciendo, por eso pues, dice que poco practican el ejercicio. Tenemos este ejercicio, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio lo que vamos a ver es localizar los extremos relativos de un intervalo cerrado. Ya, entonces aquí estamos en intervalo cerrado, ¿sí? Vamos a localizar estos extremos en intervalo cerrado, que en este caso, miren, este es intervalo cerrado, ¿no? El menos 1 y 2 de esta función es lo que nos está diciendo, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿qué es? Derivamos la función. Entonces, f de x va a ser igual a ¿qué? A este valor que tenemos acá, ¿no es cierto? Es la función que estamos derivando, en este caso. Si derivan la función, nos sale 4 por 3, 12x cubo menos 2x cuadrado. Esa sería la primera derivada de la función, que es el mismo paso que hemos seguido inicialmente para determinar lo que son los mínimos y los máximos, en este caso la función. Continuamos, es el paso 1, ¿no es cierto? Vamos al siguiente paso.
Se me perdió la... ¿Dónde estoy? Se me perdió el mouse. Bueno, aquí estábamos. Ya, continuamos. Entonces, luego, segundo paso, miren ustedes. Igualamos igual a 0. ¿Sí? Igualamos a 0. ¿Sí? F' de x igual a 0. Entonces dice F, ya F igual a, y salían los números críticos en este caso. Entonces, el primer paso, ¿cuál era? Vamos a continuar, vamos a regresar un poquito. F' dice que es igual a ese valor, en este caso le dio la primera función. Vamos al segundo paso. El segundo paso, aliar los números críticos de F, buscar valores de X en lo que sea. Entonces, F' de X va a ser igual a 0. F' de X es igual a indeterminado. O sea, eso sería ante punto en el caso de que esto valga 0, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. ¿Sí? Entonces, estamos aquí. Aliar los valores críticos en A, F, B. Aliar F en cada número crítico de A y B, en este caso. Entonces, estamos en el segundo paso, ¿no es cierto? Segundo paso, estamos aquí. Bueno, entonces, ese sería un poco lo que se determinaría en caso de que esto valga 0. Vamos a ver acá. F', factorizando en este caso. ¿Sí? Entonces, el valor era esto. Factorizamos, quiere decir, sacamos factor común, es el mínimo común denominador, lo que quiera que sea. ¿Sí? Entonces, lo que estamos haciendo en este caso, vamos a factorizar aquí y vamos a ver. Factorizamos. Dice, sacamos el factor común, 2x cuadrado, que x. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Igualamos a 0, ¿no es cierto? Entonces, cuando igualo yo a 0, los valores, entonces 12x cuadrado es igual a 0, en conclusión x va a ser igual a 0. Entonces el primer valor, x1, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a 0, ¿cierto? Porque estamos igualando 12x cuadrado, ¿cierto? Va a ser igual a 0. Y en este caso, pues, despejo x va a ser 0. Y el otro va a ser x menos 1, va a ser igual a 0, ¿no es cierto? Y al final, esto es igual a 0, y al final que x va a ser igual a 1. Entonces lo que hacemos es hemos localizado los valores de x1, perdón, x2, x1 y x2. En conclusión tenemos dos valores de x0 y valor 1. Esos son los números críticos, esos son ya los números críticos, estamos determinando en este caso, ¿sí? Ya, hemos hecho prácticamente hemos seguido el paso de las funciones anteriores que hicimos esto para tener lo que son los máximos y mínimos. ¿Sí? Entonces esto estamos haciendo, lo mismo que hemos hecho allá, estamos haciendo. Entonces continuamos viendo más que hemos hecho. Vamos a continuar. Entonces, luego viene este siguiente paso, ¿no es cierto? Hemos hecho hasta aquí. Y luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es evaluar F en los puntos críticos y en los puntos terminales del intervalo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué quiere decir evaluar? Quiere decir reemplazar los valores en la función. Por ejemplo, vamos de menos 1. ¿Cuál era el menos 1? El valor menos 1 era del intervalo. ¿Se acuerdan? Este intervalo. Entonces, yo cojo este, vamos a tomar esto. Menos 1, 2. Esto era menos 1, 2. Vamos a poner aquí ya. El intervalo era, en este caso, aquí voy a poner, el intervalo era menos 1 y 2. Ese era el intervalo, ¿sí? Y luego, los números calculados, los puntos críticos, ¿cuál era? Los intervalos de los puntos críticos eran los puntos que calculamos anteriormente. Sería x, 0 y 1, exactamente. Entonces vamos a ver 0 y 1. A ver. Ya aquí, 0 y 1. Entonces vamos a escribir aquí para tener en mente lo que estamos haciendo. Entonces aquí era en este caso el x, que era en este caso el 0 y 1, ¿no es cierto? Ese era, ¿no? Ya. Entonces vamos a reemplazar. Primero reemplazamos el valor de ¿qué? El valor de menos 1 en la función. Si nosotros reemplazamos el valor de menos 1 en la función, que sería en la función, en esta función de aquí, en esta función, aquí, menos 1, ¿cuánto saldría aquí? Aquí vemos menos 1 sería 3. Y aquí sería menos 1, sería 4, 7. ¿Sí? Digamos, a ver cómo sería aquí 3. Vamos a ver, menos 1. Empezamos aquí, nomás rapidito, ¿no es cierto? Menos 1 sería 3. Y aquí menos 1, el cubo aquí sería menos 1 mismo. Por menos 4 sería menos más 4. Sería 7, ¿no es cierto? Aquí 4 va a ser 7. Entonces el primer valor acá será 7. Vamos a ver si es cierto, ¿no? Ya, 7, exactamente. Aquí tenemos valor.
Entonces hemos reemplazado el valor en la función general, en este caso el valor de con menos 1, sale el valor de 7. Entonces es el punto terminal izquierdo, punto terminal izquierdo. No sé si me están entendiendo. ¿Sí me están entendiendo? ¿O alguien tiene alguna duda? Por favor. O traigo la ecuación acá para reemplazar. Traigamos la ecuación acá, ¿ya? Porque si no vamos a decir de dónde sacó este valor, ¿ya? Fx al 3x cuarta menos 4x cubo. Ya, 3x cuarta. Entonces esto era, ¿no es cierto? Entonces decíamos que fx, nos decíamos igual a 3x cuarta menos 4x cubo. Esa era la función, ¿no es cierto? Ya. Ya sabemos que derivamos toda esa expresión. Entonces, el primer valor de menos 7 que sea del intervalo lo reemplazo aquí. Entonces, eso sería en este caso en este caso sería ¿qué sería aquí? F de menos 1, ¿no es cierto? F de menos 1. ¿Cuánto salió esto? Igual a 7. Estamos aquí, reemplaza. Ya, ¿sí? 7, sacamos 7. Entonces, cuando tenemos el valor más bajo, el valor negativo, hacia la izquierda en este caso, incluido, ¿qué nos sale? 7. ¿Qué quiere decir este? Es el punto terminal izquierdo de la función. Exactamente. Vamos a ver. Cuando tenemos valor, en este caso, continuamos. Valor de 0. ¿Cuánto vale 0? 0, 0, entonces vale 0. Sí, reemplazo 0. Entonces sería en este caso f de 0, ¿no es cierto? F de 0 va a ser igual a ¿cuánto? Igual a 0. Reemplazado 0, 0, ¿no? Tengo 0. Ya tengo el número crítico, ¿sí? Número crítico. Otro número crítico, f de menos 1, porque debemos calcular los intervalos en el punto crítico, entonces son 1. Entonces otra vez reemplazamos f de 1, 1. ¿A qué es igual? En este caso va a ser igual, reemplazamos todas estas cosas, va a ser igual a menos 1. Reemplacemos esto y va a salir menos 1. Tenemos este valor, que es otro número crítico. Y luego vamos a terminar el punto a la derecha. Estamos hablando en el intervalo, miren ustedes, en el intervalo, entonces otro punto a la derecha, vamos a hacer esto. Entonces, ¿f de cuánto? F de, en este caso, ¿de qué? F de 2, que sería el intervalo este final. Sería el terminal derecho, ¿no es cierto? Entonces, F de 2, ¿sí? F de 2. ¿A qué es igual esto? Es igual a 16. Reemplazamos acá, ¿no es cierto? Sale esto 16. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Nosotros hemos determinado en este caso con los puntos críticos. Primero, los números críticos, que serían estos valores en este caso, este 0 y 1, que serían estos valores de acá. ¿Cierto? 0 y 1, que estamos aquí. Este 0 y 1 que hemos reemplazado y la función de sale 0 y menos 1. Ya. El punto terminal izquierdo es este punto terminal. Entonces, de esta manera nos determinan los puntos críticos de una función. ¿Sí? Tanto hacia la izquierda como hacia la derecha. No sé si te hiciste algún comentario, alguna pregunta, muchachos. Al final es el mismo procedimiento del anterior. Lo único que hacemos es ahora sí tomar en cuenta el intervalo de la función en la cual nosotros queremos calcular los puntos críticos. Nada más, es lo que está diciendo al final. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos claros, tal vez? ¿Falta alguna cosa más ahí? Bueno, continuamos, me parece que sí está claro. Vamos a ver otro ejemplo, ¿no? En este caso, ustedes pueden ver el ejemplo 1. Ahora esta función puedo graficarlo, no tengo problema. Vas a ir exactamente, vamos a tener en este intervalo y va a salir la función, ¿no? Sino que aquí, bueno, ya no graficamos, pues ya sabemos cómo graficar la función. Bueno, acá otro ejemplo, ejemplo 2 en este caso. Ya los extremos de fx, ya tenemos otro tipo de función. En el punto, exactamente, es un intervalo cerrado en este caso, hablamos de los puntos. Vamos a evaluar aquí, ¿no es cierto? Y calcular esa cosa. Igual, ¿qué hacemos? Lo primero, derivamos la función. Derivar esta función me sale este valor más o menos. Es la función, la primera derivada de la función. Ustedes hagan la derivada, ustedes van a ver exactamente que tenemos estos valores, ¿no es cierto? Así la primera derivada sería esta, ¿no es cierto? Y luego lo que hacemos es simplemente sacar el mínimo, digamos, máximo común denominador, luego estos 2 por este valor menos 2. Y hacemos los factores comunes, toda esa cosa, y al final sale la función esta. Ya, es la primera derivada. Vamos a la siguiente. Entonces vamos al siguiente paso. Vamos a leer números críticos en este caso. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Sacamos en este caso, pues despejamos el valor de x. Igualamos a 0 y sacamos en este caso el valor de x. Sí, sacamos el valor de x, ¿sí? Entonces, al sacar el valor de x, tenemos acá en este caso, tenemos valores de x, ¿cuánto? 0 y 1. ¿Por qué? Porque iban a ser dos valores, ¿no es cierto? Exactamente. Ustedes tomen estos valores, igualen a 0 y va a salir exactamente esto, ¿no es cierto? Entonces, que lo que he hecho es simplemente sacar en este caso los valores de 0 y 1, que son los números críticos.
lo que hemos hecho en el primer ejemplo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y luego vamos al siguiente paso ya a sacar en este caso los intervalos. ¿Qué implica los intervalos? Implica que vamos a, a reemplazar primero los números del intervalo, que era entre menos 5, ¿no es cierto? Y el valor en este caso de 3. Vamos a ver si era cierto eso, ¿no es cierto? Era menos 5 y 3 el intervalo que estábamos calculando acá arriba. Perdón, menos 1 y 3, ¿no es cierto? Menos 1 y 3, menos 1 y en este caso 3, aquí está, ¿no es cierto? Menos 1 y 3, que sería que reemplazamos valores del intervalo primerito, ¿no es cierto? Menos 1 y 3. Entonces ese era el intervalo en este caso que estaba en este caso menos 1 y 3, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces, aquí estamos en este caso menos 1, es este valor. Y luego pues hemos sacado los puntos críticos que serían en este caso 0 y menos 1. En conclusión, pues nosotros vamos a entender de que entonces esos valores, por ejemplo, de 3 al menos 0,24, ¿cierto? Entonces vamos a ver que aquí hemos sacado los valores mínimo, máximo, y en este caso los valores de la función. ¿Sí? Menos 5, valor máximo 0, 1 y todo lo demás. Entonces, esa es la forma, en este caso, de evaluar en este caso los puntos críticos en un intervalo cerrado. ¿Alguna pregunta aquí, muchachos? Sí estamos entendiendo, ¿no? Un ratito, me demoro un minutito ya.